Todos hemos usado o escuchado esta frase, qué inteligente eres, y la decimos con la mejor intención, claro, para dar confianza, pero ¿y si estuviéramos logrando justo lo contrario? Bueno, vamos a meternos de lleno en la ciencia que investiga esta idea tan común. Bien, empecemos con lo que se conoce como la paradoja del elogio. Y es que aquí es donde empieza todo el misterio, ¿no? Con una contradicción que muchos educadores, padres, han notado por años, pero que no era tan fácil de explicar. Y la pregunta central es justamente esta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que un cumplido que se supone que debe levantar el ánimo, que da confianza, termine haciendo todo lo opuesto? O sea, que genere ansiedad, que haga que la gente evite los retos. Es un acertijo psicológico de verdad. Y todo esto empezó a partir de observaciones muy concretas. De repente, se veía que los chicos a los que se les decía constantemente que eran inteligentes, empezaban a tenerle pánico al fracaso. Les daban a elegir, ¿y qué pasaba? No querían los desafíos, preferían lo fácil. Y lo más raro, se desanimaban a la primera de cambio, incluso si se sentían muy capaces. Claramente, algo ahí no estaba funcionando bien. Entonces, para tratar de entender esta paradoja, los investigadores llegaron a una idea muy potente: la hipótesis de la mentalidad. La idea es que todo depende de lo que creemos sobre nuestras propias habilidades y cómo esas creencias, terminan moldeando todo lo que hacemos. Y el concepto clave aquí es el de mentalidad fija. ¿Qué es esto? Es básicamente creer que la inteligencia o cualquier habilidad es como una cosa, un rasgo fijo. O la tienes o no la tienes. ¿Vieron? Como el color de ojos. Naciste con él y ya está. No hay mucho que hacer para cambiarlo. La idea es que no es algo que se pueda entrenar o desarrollar. Entonces, los investigadores plantearon una especie de cadena de eventos, ¿no? Miren, funciona así. Primero, llega el elogio a la habilidad, el famoso «eres inteligente». Esto, sin querer, instala la idea de una mentalidad fija. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un fracaso? Ya no se interpreta como «no me esfuerce lo suficiente», sino como «no soy tan inteligente como pensaban». Y para proteger esa etiqueta, ¿cuál es la reacción lógica? Pues no arriesgarse, evitar los desafíos. Es un mecanismo de defensa al final. Y claro, una hipótesis así había que ponerla a prueba. Y esto nos lleva a un experimento que es fascinante, súper famoso en psicología de la educación, el experimento del rompecabezas. Vamos a ver cómo lo hicieron, porque es de una simpleza genial. Un grupo de investigadores, con Carol Dweck a la cabeza, diseñó este estudio que, como decía, era simple pero muy potente. Juntaron a un montón de estudiantes de primaria y les dieron un primer rompecabezas, uno bastante fácil, la verdad. Casi todos lo resolvieron sin problemas. Pero aquí viene lo bueno. La clave de todo el experimento no estaba en el rompecabezas, sino en lo que les dijeron justo después. Y aquí está el giro. Dividieron a los chicos en dos grupos. Al grupo A, después de que resolvieron el puzzle, le dijeron, «¡Wow! Debes ser muy inteligente para esto». Al grupo B, en cambio, le dijeron, «¡Wow! Debes haberte esforzado un montón». Fíjense bien, la única diferencia era una sola frase. Una enfocada en la habilidad, la otra en el esfuerzo. Y a partir de ese momento, increíble, es como si los dos grupos hubieran tomado caminos completamente distintos. Esa pequeña diferencia en una frase provocó que empezaran a tomar decisiones y actuar de formas, radicalmente opuestas. La primera prueba de fuego llegó enseguida. Después del elogio, les ofrecieron elegir su siguiente tarea. La elección era simple. Podían tomar otro rompecabezas fácil, uno donde seguro se lucirían de nuevo, o podían elegir uno mucho más difícil. Uno que, les advirtieron, probablemente los haría cometer errores, pero del que aprenderían un montón. Los resultados fueron espectaculares de verdad. Fíjense en esto. El grupo al que le dijeron que era inteligente, ¿qué creen que eligió? La tarea fácil. No querían arriesgar su etiqueta. En cambio, el grupo elogiado por su esfuerzo se fue de cabeza al desafío. Pero no termina ahí. Más adelante, cuando les dieron un rompecabezas imposible de resolver, el primer grupo se rindió rapidísimo, se frustró. El segundo siguió intentándolo. Y hasta se notaron diferencias en la honestidad. Algunos del primer grupo mintieron sobre sus resultados para no quedar mal. Miren este gráfico, porque lo deja clarísimo. La diferencia es brutal.
Una mayoría aplastante de los chicos elogiados por su esfuerzo escogieron la tarea difícil, querían el reto. Y del otro lado, la mayoría de los que fueron etiquetados como inteligentes le dieron la vuelta. Era como si pensaran, ¿para qué arriesgarme a que descubran que no lo soy tanto? Impresionante. Y ojo, que aquí viene lo más importante de todo, el punto clave. Al principio del experimento no había ninguna diferencia de habilidad entre los grupos. Ninguna. Eran igual de capaces. Todo lo que vimos después, todas esas diferencias de comportamiento, no tuvieron que ver con su talento real, sino con una sola frase que escucharon. El lenguaje literalmente moldeó su actitud frente al desafío y frente al fracaso. Bien, entonces, si elogiar la habilidad puede ser un problema, ¿qué hacemos? ¿No decimos nada? No, para nada. La investigación nos da una alternativa muy clara, y es justamente esta: elogiar el proceso. Y esto es súper importante aclararlo, ¿eh? La idea no es dejar de elogiar ni de dar feedback positivo, para nada. Se trata de cambiar el foco. En lugar de poner la atención en la persona y en una supuesta cualidad fija, eres inteligente, la ponemos en el proceso, en reconocer el trabajo, en valorar las estrategias que usó, en notar el progreso. Entonces, en la práctica, ¿cómo se ve esto? Bueno, en vez del simple «qué inteligente», podemos hacer algo mucho más útil. Por ejemplo, notar el esfuerzo. Veo que trabajaste mucho en esto. O mejor aún, preguntar sobre el proceso. Oye, ¿cómo se te ocurrió resolverlo así? O discutir la estrategia. Cuéntame un poco qué estabas pensando en esta parte. Esto invita a pensar, valida el razonamiento y fomenta la persistencia. Eso es lo que construye una mentalidad de crecimiento. Y lo genial de esto es que no aplica solo para niños en la escuela. Pensemos un segundo. ¿Cómo se da feedback en una oficina? ¿En las evaluaciones de desempeño? ¿O cómo un coach motiva a su equipo deportivo? Incluso en el diseño de las apps que usamos, cuando una aplicación nos felicita por lograr algo. Todo esto se basa en los mismos principios. Son universales. Y con esto llegamos a la parte final, a la gran idea que hay detrás de todo esto, y es que las palabras de verdad crean mundos. Y vamos a reflexionar un poco en lo que esto significa, porque en serio va mucho más allá de un simple consejo para padres o maestros. Hay una frase que resume esto de forma increíble. Las palabras bien intencionadas pueden, estructuralmente, atar a una persona. Piénsenlo, es una idea fuertísima. Un elogio que nace de la mejor intención puede terminar siendo una jaula. La jaula de tener que demostrar siempre que se es el inteligente, el talentoso. Y esa jaula no deja espacio para lo más importante, para probar, para equivocarse y para aprender de verdad. A ver, seamos claros. Un comentario aislado no va a definir la personalidad de nadie. No es tan simple. Pero un patrón, un tipo de lenguaje que se repite una y otra vez, día tras día, en la escuela, en casa, en el trabajo, eso sí. Eso va construyendo como silenciosamente el terreno sobre el que nos movemos. Va definiendo qué nos parece seguro, qué nos parece arriesgado y, en el fondo, de dónde creemos que viene nuestro valor. Así que, para cerrar, queda esta pregunta. Una pregunta para reflexionar. ¿Qué suposiciones ocultas hay en nuestro propio lenguaje, en las cosas que decimos todos los días, que podrían estar moldeando el potencial no solo de otros, sino el nuestro? No se trata solo de lo que le decimos a los demás, sino de lo que nos decimos a nosotros mismos, qué etiquetas nos hemos puesto. Y lo más importante, ¿cómo podríamos empezar a cambiar esas palabras para, en vez de limitarnos, abrir la puerta a todo nuestro potencial de crecimiento?